En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes. Bienvenido a la octava charla de este ciclo de conferencia sobre la ortodoxia, sobre diferentes temas. Ya estamos avanzando en la octava charla de 12 conferencias. Quiero dar la bienvenida a aquellos que nos acompañan en este momento, a los que verán este video posteriormente, y gracias por sus saludos, por sus mensajes a través de Facebook, por sus mensajes a través de WhatsApp y de correo electrónico, que siempre nos han acompañado, y les aseguro que con mucho agrado hemos leído cada uno de sus mensaje. El tema de hoy día es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. El sábado pasado fue sobre el templo ortodoxo y el próximo domingo será sobre la Madre de Dios, Madre de la Iglesia. En cuanto al tema que nos ocupa, quería hacer una introducción. Después poner el acento en Jesús como verdadero hombre, para luego pasar a verdadero Dios y finalmente citar algunas doctrinas que son propias de la ortodoxia. ¿Es Jesús un hombre o Dios? ¿Cabe la posibilidad de hacer esas dos preguntas? O podemos preguntar mejor, ¿es Jesús verdadero hombre y verdadero Dios? Si usted hubiese vivido en tiempo de Jesús, allá en la Palestina histórica, Tierra Santa, ¿qué actitud hubiera tomado usted si hubiera compartido con los apóstoles, con Jesús? ¿Habría sido seguidor del Señor? ¿Lo habría visto como hijo de Dios? ¿O lo habría visto como muchos lo vieron, simplemente como un nazareno? Como alguien que pasaba por la Galilea, recorría distintas ciudades. ¿Usted habría estado más cerca de los que lo criticaban, de los que lo perseguían, de los que lo seguían en silencio, o de los curiosos? Es una pregunta muy interesante que nos podemos hacer. Resulta que muchos vieron en Jesús al Nazareno, al hijo de José, de María, que trabajaba en un taller en Nazaret, que hasta los 30 años vivía junto a sus padres, que a los 12 años, cuando subió al templo de Jerusalén para leer la Torá, se queda allá entre los maestros de la ley. Es decir, muchos ven a Jesús como hombre, pero pocos como el Cristo. Entonces aquí tenemos que hacer una primera distinción. Una cosa es hablar de Jesús histórico y otra cosa es hablar del Cristo de la fe. El nombre que el ángel pidió a José y a María que le pusieran a Jesús, ¿cuál era? Nombre de Jesús. ¿De dónde salió lo del Cristo? Cristo es un término griego, ¿verdad?, que significa el ungido, el Mesías. Recordamos que en el Antiguo Testamento hay 3 personajes que son consagrados por Dios: el sacerdote, el profeta y el rey. Y el pueblo leía vendría un tiempo del Mesías y que el Mesías sería verdadero Dios y verdadero hombre, o más específicamente, que sería sacerdote, profeta y rey, como la gran esperanza
del pueblo creyente. Entonces, era fácil ver a Jesús caminar por las calles, pero ver en él al Cristo, al Hijo de Dios, al anunciado por los profetas, o como lo dijo después la teología, el Verbo encarnado, para eso sí se necesitaba obviamente del don de la fe, se necesitaba de la gracia de Dios, el salto a la fe. Y curiosamente, en tiempo de Jesús, a la gente le costaba poco ver en Jesús al Nazareno, a un hombre de tal familia, de tal descendencia. Pero ver en él al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, al Mesías, al Kyrios, al Cristo, eso sí que era más difícil. ¿Y qué pasa en nuestro tiempo para el creyente? Para usted como cristiano, para nosotros los creyentes, ver en Jesús al Cristo, al ungido de Dios, al Hijo de Dios, no es difícil. Todo el mundo lo proclamamos, rezamos el Padre Nuestro que Él nos enseñó, en las oraciones que constantemente nos recitamos, está presente como Hijo de Dios. Pero ¿sabe usted cuál es lo más difícil hoy día? Es mirarlo como hombre, como un ser humano. Antes era fácil verlo como ser humano, difícil verlo como Dios en el tiempo en que Jesús vivió en Tierra Santa. Hoy día al revés, es más fácil verlo como Hijo de Dios que verlo como hombre. Cuando uso la palabra hombre, usamos el término genérico, ¿verdad?, de ser humano. No hay que olvidarse que Dios en su esencia no tiene sexo, no es ni hombre ni es mujer, es un ser supremo, omnipotente, más allá de lo que toda alma y mente humana puede percibir o puede imaginar. Por supuesto, Jesús se encarnó como hombre, como varón, por una situación cultural, porque hay una primacía de lo masculino por sobre lo femenino, por un asunto histórico, cultural. Pero Dios en su esencia que para el ser humano no le es permitido contemplar y acercarse, no es ni varón ni hembra, es el Ser Supremo. Para entrarme en este tema, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, quiero tener como referencia el Evangelio, la enseñanza del Señor, y permítame usted hacer un pequeño paréntesis para referirme a lo que son los santos evangelios. Ustedes saben que los evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los primeros se les llama los sinópticos, porque es como una sinopsis, los hechos y enseñanzas del Señor. Y porque estos evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, al escribir su evangelio tenían un borrador, un texto común, que los teólogos biblistas han tenido bien llamar la fuente común. Y San Juan, que el evangelio tiene una estructura distinta, porque Juan no solo escribe, sino va haciendo teología, va interpretando los dichos y obras del Señor, por eso se le llama a San Juan el teólogo. Los evangelios son 4, pero nosotros podemos hablar de plural y también de singular.
podemos decir el Evangelio del Señor, porque el mensaje, vida y obra del Señor es una sola. Pero uno puede decir en plural también los santos evangelios, en cuanto está la versión de cada uno de estos apóstoles y evangelistas. Hay otros evangelios que ustedes saben son los evangelios apócrifos que no fueron reconocidos por la iglesia. En la iglesia ortodoxa usted sabe que sobre el altar está el libro de los santos evangelios, de las lecturas que se proclaman en todo el año litúrgico en la iglesia. Y nosotros siempre le llamamos el libro del Santo Evangelio, porque se puede hablar en plural y se puede hablar en singular. Y en la liturgia y en los actos litúrgicos de nuestra iglesia ortodoxa, el Evangelio, cuando se proclama solemnemente, los fieles siempre están de pie, porque es la palabra del Señor, y como signo de la resurrección es estar siempre de pie. Por eso, cuando yo diga ahora el Evangelio del Señor o los santos evangelios, me estoy refiriendo a esta parte del Nuevo Testamento, estos 4 textos que hablan sobre la única palabra y hechos, vida y obra del Señor. Cuando se resalta la humanidad del Señor, no se rebaja su divinidad. Y cuando se resalta la divinidad del Señor, o vemos que se resalta la divinidad del Señor en algún pasaje del Santo Evangelio, eso no significa que se rebaja su condición humana, porque en todo momento el Señor actúa como verdadero Dios y como verdadero hombre, tal como lo definió la Iglesia, que lo vamos a decir en la última parte de esta conferencia. Pensemos ahora una pequeña descripción de Jesús como verdadero hombre, como verdadero ser humano. Vamos a resaltar este aspecto y después vamos a resaltar el aspecto de Jesús como verdadero Dios. Como verdadero hombre vemos a un ser humano que lo reconocen como el Nazareno. Curiosamente, el día que llegué a Tierra Santa y me recibieron en Tel Aviv, me dijeron: bienvenido a la Tierra Santa, a la tierra del Nazareno, a la tierra de los 12 apóstoles, la tierra también de los profetas. El aspecto humano, que resalta la parte humana, Jesús, hijo de José, hijo de María, la madre. Ustedes sabemos la concepción del Señor en el seno purísimo de la Virgen, anunciado por el Antiguo Testamento, que por obra y gracia del Espíritu Santo, pero eso apunta obviamente a su condición divina. Pero eso, lo que más resalta la condición humana, que Jesús, hijo de José, hijo de María, un nazareno, hijo único de la Virgen. Hay grupos que señalan que la Virgen habría tenido otros hijos, y en estos días en nuestro país se está dando una serie de Jesús de Nazaret, que lo dan lunes, martes y miércoles en la noche en un canal de televisión, y sutilmente ahí dijeron que después de Jesús había tenido la Virgen como 6 hijos con José y le daban nombre. Hay algunas iglesias que han leído también literalmente el texto diciendo que la Virgen tuvo muchos hijos. Ahora, según la tradición y conocimiento de nuestra iglesia, el único hijo de la Virgen María es Jesús de Nazaret.
y que fue casada con un hombre viudo, José, y este esposo, llamado José, él tenía hijos porque era viudo, y uno de esos hijos es Jacobo o Santiago, hermano del Señor en cuanto era hijo de su padre adoptivo, y que llegó a ser el primer obispo de Jerusalén. ¿Qué pruebas tenemos de esto de que Jesús era solamente hijo único de la Virgen? Usted recuerda cuando Jesús estaba colgando de la cruz y Jesús llama ¿a quién? Llama a Juan. Le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a su hijo. ¿Qué está haciendo el Señor? Un acto de un hijo, de amor por su madre. Oye, hijo, cuida a tu madre. Ella será tu madre. Cuídala, protégela. Si la Virgen ha tenido más hijos, entonces eran los hermanos directos, los hijos de la Virgen, que tendrían que preocuparse de ella. ¿No le parece obvio? Otra cosa, el Evangelio, la Sagrada Escritura, habla en nombre de muchas personas que tuvieron en torno a Jesús. No se nombra ningún nombre de algún hermano de Jesús. Sí, hay una parte del Evangelio que dice, tu madre y tus hermanos te andan buscando, cuando Jesús estaba cenando en una oportunidad. Y el término a hermano es más genérico, se refiere a toda la parentela. Por supuesto, los hermanos del Señor eran aquellos hijos de José que había tenido en su primer matrimonio. Tu madre y tus hermanos te están buscando. ¿En qué contexto sucedió? ¿Jesús tenía buena fama? Sí, claro, un prestigio enorme. Mucha gente le seguía, pero también tenía distractores. Y Jesús decía cosas que para los judíos eran muy extrañas, muy difíciles de entender. Por ejemplo, cuando decir que para entrar en el reino de los cielos es necesario comer su cuerpo y beber su sangre. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En un contexto judío donde tocar un cadáver era quedar impuro, se necesitaba un rito de purificación después de tocar un cadáver. Y decir que quien come mi cuerpo y bebe mi sangre es una cosa muy fuerte. Bueno, corrió la voz de que Jesús había perdido su sentido común y que estaría padeciendo cierta locura. Y los parientes se preocupan del Señor y lo van a buscar, y ahí se le presenta cuando él estaba cenando, le dicen, maestro, tu madre y tus hermanos te andan buscando. Era una situación de familia. Es una verdadera familia cuando alguien se preocupa, se enferma o no está bien. ¿Qué hace la parentela? Se acerca. Bueno, ese texto del Santo Evangelio también está apuntando a que Jesús era verdaderamente ser humano, un hombre. Jesús se siente cansado. El cansancio propio de un ser humano. Siente hambre, va a una higuera a comer y lamentablemente no tenía fruto. Como todo ser humano que siente hambre, que siente sed, que quiere apartarse en lugares solitarios para estar solo porque la multitud de la gente también agobia. La fama tiene su precio, ¿verdad? Jesús se queda dormido, duerme. Se queda dormido en un momento cuando la barca de los apóstoles van cruzando el mar de Galilea o mar de Tiberiade y viene un oleaje y viento muy fuerte. Y cuando los discípulos lo despiertan, Señor, nos hundimos, ¿verdad? El Señor se había quedado dormido. Estaba seguramente
cansado. Una situación que a mi modo de pensar es tremendamente humano, tremendamente indicativo de que efectivamente Jesús es un hombre, un ser humano, es que Jesús llora. Ustedes saben que llorar para un ser humano es desahogo del alma, ¿verdad? Cuando un ser humano llora, es como cuando cae la lluvia que refresca la naturaleza y despeja el corazón. Es una característica y condición tan propia del ser humano el llorar. Y se puede llorar de alegría y se puede llorar de tristeza, ¿verdad? O también se puede llorar cuando un ser humano está muy emocionado. Cuando se siente tocado por Dios, o cuando le dan un premio, le hacen un reconocimiento, o cuando un ser humano tiene que referirse a un ser querido que ocupa mucha emotividad, como un amigo, una madre, un padre, es una situación muy humana. Y qué importante es saber llorar. Dicen que algunos monjes tienen el don de la oración a través de las lágrimas, es decir, lloran y oran, oran y lloran. Y hay cristianos que han vivido esa situación. Jesús, en el Evangelio hay dos momentos en que llora. Uno, yo me atrevería a decir, de mucha tristeza. Y quizás las dos de mucha tristeza más que de emoción. Una, cuando muere su amigo Lázaro, está sepultado, viene donde sus amigas, Marta y María, que vivían en una aldea a las afueras de Jerusalén, y va con ellas al sepulcro. Y cuando ve allí a Marta y María llorar, porque Lázaro ya llevaba varios días sepultado, y ve que los judíos lloraban de tristeza por la ausencia de Lázaro, ¿qué pasó con Jesús? Jesús se conmovió y se puso a llorar. Y lloró, como lloramos ante la tumba de nuestros seres queridos. Y eso es muy humano. Otro momento en el cual Jesús aparece que llora, seguramente usted ya lo está recordando en qué pasaje del Evangelio es, ¿verdad? Cuando Jesús anuncia la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Cuando le dice a los apóstoles que no quedará piedra sobre piedra. Y cuando dice Jerusalén, cuántas veces quise cobijarte como una gallina cobija a sus polluelos. Cuando anuncia la destrucción del templo, que sucedió años más tarde, en el año 70, cuando se destruyó el templo de Jerusalén, y la destrucción también de una buena parte de la ciudad. ¿Por qué Jesús llora? Tenía amor por su patria, tenía amor patrio, tenía amor humano, era un buen nacido, sentía el calor en sus venas, en su sangre, la pasión por su pueblo. Se anticipó al dolor que iba a sufrir su pueblo, se conmueve y llora. Estos son pasajes en que se resalta la humanidad del Señor. Jesús también, hay algo muy humano también. Se enoja, ¿verdad? Se molesta. Siente, quizás podríamos decir, ira. Cuando ve a los vendedores en el templo, ¿qué hace el Señor? No fue muy suave. Agarró un látigo, agarró a latigazo a los vendedores, derribó su mesa.
Y le dicen, fuera de aquí han hecho de la casa de mi padre, casa de oración, han hecho cueva de ladrones. Eso es un celo, una fuerza, es una situación humana. También, por supuesto, podemos decir de inspiración divina. Y otra cosa que es muy grato también reflexionar, Jesús como ser humano siente compasión. No solo habla de la compasión como una bienaventuranza en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, sino también Él siente compasión cuando ve que la gente que le ha seguido durante varios días y no ha comido, no quiere que se vayan a su casa sin que coman. Tiene temor que se desmayen por el camino. Da la orden a sus discípulos a darle de comer y hace la multiplicación del pan y de los peces, ¿verdad? Porque siente compasión. Y cuando ve a la viuda de Naín que llevan de la ciudad de Naín a sepultar su único hijo. Esa viuda ya no tenía esposo, tenía su único hijo. Su hijo era su AFP, su ISAPRE, su protección social, sus leyes laborales, era todo. Lo único que le quedaba, ahí lo llevan a sepultar. Y el Señor detiene el cortejo y con mucha emoción, con mucha sensibilidad humana, devuelve a la vida a ese muchacho. Bueno, ahí se resalta la parte como Dios, porque a un hombre no le es posible resucitar a un muerto, ni al mejor médico de este mundo, solo al Señor y los apóstoles que también resucitaron muertos, pero en el nombre del Señor. Esta compasión que el Señor siente por sus hermanos es también una situación humana. El Señor, ¿a quién amaba más? ¿O de quién estaba más cerca? ¿De los ricos o de los pobres? ¿De los top o de los marginados? Bueno, hay corrientes religiosas que dicen que Jesús tuvo una preferencia primordial por los marginados. Sí, es cierto. Pero el Señor no excluyó a nadie. Fue a banquete de gente muy adinerada. Pues su paso por Jericó tuvo en la casa de Zaqueo, un hombre muy rico y para peor está a favor. Estuvo con él. Con los fariseos. Lo invitaban a banquete y Jesús iba. Conclusión, Jesús no hacía diferencia de persona, ni por su riqueza ni por su pobreza. Sí sentía cierta compasión por los que sufren. Cerca de las prostitutas, los leprosos, los marginados de la sociedad, sí, una sensibilidad especial. Pero no excluía a los ricos, ni siquiera a los soldados romanos que oprimían a su pueblo. Estaba cerca y hizo algunos milagros para ellos. ¿En qué otra forma podemos ver que Jesús es verdaderamente hombre? En el sufrimiento. Jesús fue difamado. Le presentaron juicios falsos. ¿Y qué decir de su pasión y muerte, con sufrimientos enormes? ¿Usted habrá visto la película La Pasión del Señor? Que con mi esposa en Santiago, cuando recién salió esa película, fuimos al cine a verla. Es una película brutalmente fuerte, que muestra el sufrimiento de la pasión, de las heridas, de la tortura, de la muerte del Señor. Y una muerte de crucifixión es lo más horrendo que puede vivir un ser humano. Bueno, ese fue el precio de nuestra salvación,
desde la lectura de nuestra fe, ¿verdad? Pero ahí, obviamente, se muestra que el Señor era verdaderamente humano, un hombre de carne y hueso, un varón, un ser humano, que no discriminó, que estaba con todos. Y cuando resaltamos su humanidad, como yo dije, no disminuimos su divinidad. Obviamente en tiempo de Jesús, los que estaban a su alrededor, era más fácil ver en él su aspecto humano por sobre el aspecto divino. Para ver el aspecto divino, en ese entonces y en todo momento de la historia, se requiere de la gracia de Dios y de la fe, obviamente. Y se requiere de un punto de confluencia entre la gracia de Dios y la voluntad humana, el acto de adhesión de una profunda fe interior. Pasemos ahora a esta tercera parte que queremos resaltar a Jesús como verdadero Dios. Jesús tenía una inteligencia extraordinaria. Bueno, hay seres humanos que sin ser Dios tienen una inteligencia extraordinaria y que pueden adivinar y que conocen muy bien al ser humano en su interioridad. Pero yo quiero resaltar esta parte humana divina del Señor, que es un hombre muy inteligente, sabe lo que están pensando los otros, sabe captar lo que ellos piensan y se adelanta incluso a reprocharlo, porque estaban pensando tal o cual cosa. Hay varios momentos en que los adversarios del Señor no pueden con Él porque el Señor es de argumentos muy fuertes. Al Señor le ponen emboscada y no logran enredarlo. Por ejemplo, la pregunta por el tributo al César. ¿Es legítimo pagar tributo al César? Es una pregunta perniciosa. Porque si Jesús dice, sí, paguen, se va a echar el amor de su pueblo, porque están pagando tributo a un poder imperial dominante. Y si Jesús dice, no le paguen, tendrán un gran motivo para acusar. Y el Señor ya dice, tráigame una moneda, un denario. ¿De quién es la cara y quién es el sello? Y ellos dijeron de César. Entonces, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sin argumento. Y lo ponen a Jesús también en situaciones muy delicadas. Y él sale con una gran y brillante inteligencia. Mire cuando le llevan a María Magdalena y le dicen, maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley, la Torá, el Antiguo Testamento dice que tales mujeres deben morir. ¿Tú qué dices? Gran encrucijada para el Señor. Es una pregunta maliciosa, malintencionada y curiosa también. Porque ¿qué pasa? Si el Señor dice, ya, ok, mátenla, ¿qué pasa con la ley del perdón y misericordia, la nueva era, el Evangelio anunciado por Él? Y si le dicen, no la maten, es tremendo, porque se le echa la ley encima. Y Él simplemente dice, el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Una salida extremadamente inteligente. Bueno, quizás tres aspectos quisiera citar, quizás sea lo más relevante que subrayan que Jesús
efectivamente verdadero Dios. Su encarnación en el seno de la Virgen, ¿verdad? De una niña virgen, joven, comprometida con José. Ya vamos a hablar más de ella en la próxima conferencia, el próximo sábado. Esa encarnación de origen divino en la Virgen, la Madre, es claridad para nosotros que es origen divino. ¿Qué decir de los milagros? Muchos milagros que hizo el Señor. Los milagros es una interrupción de las leyes de la naturaleza. Un ciego que nace ciego y es ciego de nacimiento no puede volver a ver, no va a volver a ver nunca. Solo puede ver si alguien con una fuerza muy grande interrumpe esa ley de la naturaleza. ¿Qué decir de la resurrección de un muerto? Como la resurrección de Lázaro y del hijo de la viuda, de la hija del encargado de la sinagoga. ¿Qué decir de estas resurrecciones? Los biólogos dicen que una resurrección es imposible porque la persona muere y se inicia inmediatamente la fermentación biológica de su cuerpo. Y el Señor interrumpe esa ley de la naturaleza y le devuelve la vida. Los leprosos, los ciegos, mudos, la que sufría tanta hemorragia de sangre, los encorvados, que decir de los paralíticos y endemoniados que el Señor curó. El milagro del Señor, los milagros son un signo visible extraordinario que interrumpe una ley normal de la naturaleza. Y el milagro tiene una característica, nace de un contexto de fe para fortalecer la fe. Recuerda usted que el Señor una vez, dice el evangelista por ahí, que en Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque no había suficientemente fe. Y la condición del Señor, Señor, traje a mi hijo, me pasa esto, cúrame este enfermo. ¿Tú crees? Sí, Señor, yo creo. Ayuda a mi poca fe, le dijo uno, ¿verdad? Entonces, estos milagros que hace el Señor son signos de que en este hombre de Nazaret hay algo más grande, que es su divinidad. ¿Qué decir también de la mirada profunda del Señor en el corazón del ser humano? ¿Recuerda usted la conversación que tuvo el Señor junto al pozo de Jacob con la samaritana? Cuando se produce una conversación del agua, dame de beber, no, ¿cómo me pides tú que eres judío, yo siendo samaritana? Pasan a hablar de la adoración y finalmente el Señor dice, anda a buscar a tu marido. Y la mujer dice, Señor, no tengo marido. Y el Señor, ¿qué le dice? Sí, has tenido 5 maridos y este no es tu marido. Y en eso has dicho razón. Y con eso ya la mujer se siente mirada, tocada, y vista en su realidad, en su historia. ¿No le parece a usted que para ser así se requiere obviamente de esta calidad del Señor, de esta condición divina? La transfiguración en el monte Tabor, cuando aparece, sube a este monte con Pedro, con Santiago, Juan, ¿verdad? Y el Señor se transforma y lo ven con su ropa brillante. Ahí fue cuando Pedro le dijo, ¿verdad? Señor, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque ellos vieron que Jesús conversaba con estos 2 personajes del Antiguo Testamento. Esa manifestación es una manifestación de la divinidad del Señor. ¿Y qué decir de la resurrección de Él mismo?
su resurrección al tercer día y su ascensión al Señor, que nuestra iglesia sitúa los 40 días después de la resurrección, en la celebración litúrgica, y como tal lo señala también los santos evangelios, o el evangelio. Esa es una prueba grande de que efectivamente Jesús es Hijo de Dios, es Dios. Cuando Jesús muere y se produce ese terremoto, la confesión de un centurión, sí, verdaderamente este era Hijo de Dios. Es así entonces como Jesús es para nosotros verdadero Dios y verdadero hombre. Hay un Jesús histórico y el Cristo de la fe. Es el mismo personaje, pero hay una mirada distinta que nosotros nos podemos aproximar a este Nazareno de condición humana, que es también de condición divina. Después de la vida, pasión, muerte, resurrección del Señor, y después en la iglesia apostólica, después que los apóstoles ya habían fallecido, y la iglesia continúa con sus obispos, con sus predicadores, sacerdotes, diáconos, se arma una gran discusión en la iglesia, y aquí pasamos a la última parte de esta conferencia. ¿Qué dice la enseñanza de la iglesia ortodoxa al respecto? Hubieron fuertes corrientes en el tiempo primitivo, allá por el siglo II, III, IV de la era cristiana, incluso en el siglo V todavía teníamos dificultades, que algunos decían que Jesús era solamente verdadero hombre y no Dios. Y hay otros decían, es solamente Dios y no hombre. Y se armó una gran discusión. ¿Cómo se arregló este tema? La enseñanza de los concilios inspirada por el Espíritu Santo. Y así fue como apareció el arrianismo por Arrio, sacerdote hereje, ¿verdad?, que enseñaba que el Hijo de Dios no nació del Padre, sino que fue creado y es solo semejante a Él. Es decir, que hubo un tiempo que no existía el Verbo y que empezó a existir, que tuvo un origen histórico. Y habían tantos otros, por ejemplo, los sabelianos, que enseñaban que no hay diferencia de la naturaleza entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que las tres personas de la Santísima Trinidad era una sola persona. Esa doctrina fue condenada por la Iglesia. Y así tenemos tanto. También los que negaban que tuviera voluntad humana o que tenía solamente voluntad divina, o que tiene solamente una sola naturaleza. Siglos más tarde, Nestorio declaraba que en Cristo había una yuxtaposición de las dos naturalezas, que las dos naturalezas estaban yuxtapuestas, como Dios y como hombre, hasta que el concilio finalmente declaró que Jesús tiene dos naturalezas, es en una sola persona, un solo ser, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Hubo dificultades cómo podía ser que un hombre tuviera estas dos naturalezas. Se trata de una mezcla de naturaleza, una inhibe la otra, o una está
yuxtapuestas o están separadas. Perdone lo artesanal de la comparación. ¿Será la mitad derecha el lado divino o la mitad izquierda humana? La parte arriba, abajo. ¿Qué pasa con esto? Mira, hasta que llegó el concilio y dicen que estas dos naturalezas del Señor están unidas sin confusión, sin modificación, sin división y sin separación. Esto fue solemnemente proclamado en el Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia, que es un concilio cristológico por esencia. Un ejemplo y una pequeña explicación. Ustedes saben que la Iglesia Ortodoxa celebra la Santa Eucaristía con pan y vino. Y pan de verdad, pan que tiene sal, levadura, harina y agua, sin manteca, sin ni una otra cosa. Y que nosotros los sacerdotes celebramos usando las próforas. Una parte de una de ellas consagrada, ¿verdad? El cordero, la otra se reparten para conmemorar los santos, la jerarquía de la iglesia, los mártires, los vivos, los difuntos de la iglesia. Pero la prófora en sí, hay varios estilos de prófora. Hay unas grandes, como de la iglesia griega, que es de un solo piso, un solo nivel, digamos. Pero en la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia la usamos, esta prófora que tiene un sello, bueno, todas las próforas tienen un sello, donde aparece una cruz, la letra ICXC, Jesús, Cristo, y abajo dice Nica, vence, Jesucristo vence. Pero lo curioso es que en esta prófora, que tiene una parte de arriba y abajo, quieren indicar las dos naturalezas de Jesús. La naturaleza humana, la naturaleza divina, que están unidas en un solo pan. Y este pan no hay división, no hay confusión, no hay yuxtaposición, no hay división. Está en uno solo, como simbolizando y expresando que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y Jesús, el Hijo de Dios, como lo enseña la Iglesia y lo cree y lo confiesa, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, consubstancial, única e indivisible. Y nosotros los seres humanos somos de naturaleza humana, ¿verdad? Pero que entramos en contacto y comunicación con la naturaleza divina, ¿no? Y ya podemos hablar en otra oportunidad del tema de la ceosis, de la santificación. A modo de conclusión, siempre que oramos al Señor, oramos al Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, que compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Él conoce de los sufrimientos, conoce de nuestras realidades, de nuestras penas y fracasos, de nuestros impulsos y hasta lo más escondido de nuestro ser, y que compartió en todo la naturaleza humana. Y esto debe ser un gran consuelo para nuestra situación de sufrimiento. Al despedirme de esta charla, invitarles para revisen las charlas anteriores, esta es la octava, están en el Facebook San Siluán Monteato, y
vamos a invitarle para el sábado de la siguiente, para la novena charla del ciclo de 12, sobre la Santísima Virgen María la Ceotoko, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Vamos a explicar qué significa eso y qué implicancia tiene también en la vida de la Iglesia. El domingo pasado fue el domingo de Todos los Santos, ¿verdad? Hoy día sábado, principalmente la Iglesia griega celebra Todos los Santos del Monte Athos, y nosotros mañana domingo celebraremos la liturgia de Todos los Santos de la Iglesia rusa. Que el Señor le bendiga y acompañe, y gracias por acompañarnos a través de este medio. Y mañana será la Santa Liturgia, tenemos también la catequesis de los niños. Queremos estar cerca de usted con nuestra oración, nuestra súplica, confianza del Señor en este tiempo tan difícil, tiempo de pandemia. Muy buenas tardes.